Miren, hay una diferencia, entre el miedo que uno siente cuando ve algo y el miedo que siente cuando no ve nada, pero sabe, con una certeza que no le cabe en el pecho, que no está solo en el cuarto. Yo he visto cosas en 23 años de este oficio que no le voy a desear a nadie. Pero esta historia, la de Rosa Elena, no empieza con un grito. Empieza con un sonido tan pequeño, tan íntimo, que casi cualquiera lo hubiera ignorado. Un sonido de respiración. Detrás de ella, en un cuarto donde, se supone, estaba sola. Y aquí quiero pausar un momento, porque esta va a ser una historia larga, y necesito que vengan conmigo desde el principio, porque si no entienden cómo empezó todo, no van a entender por qué casi no lo contamos a tiempo. Yo soy el padre Salvador Reyes, y para los que apenas nos encuentran, soy párroco de una comunidad rural y desde hace años, además de mi trabajo pastoral normal, las misas, los bautizos, las confesiones, lo de todos los días, también me llaman cuando pasa. Lo otro, lo que la gente no sabe a quién más contarle. Y siempre aclaro esto, porque es importante. Yo no soy el exorcista oficial de mi diócesis. Ese título, esa facultad, la tiene otro sacerdote, un hombre mayor, con más experiencia que yo, al que en esta historia me voy a referir simplemente como el padre Anselmo, aunque no es su nombre real, por respeto a su privacidad. Yo soy más bien el primer contacto, el que llega, escucha, evalúa, y si hace falta, llama al que tiene la autorización de la Iglesia para hacer un exorcismo formal. Esto se los explico siempre porque la gente cree que cualquier sacerdote puede simplemente sacar al demonio. Y no es así, Hay un proceso, hay una disciplina. Y esa disciplina, en el caso de Rosa Elena, nos salvó. Rosa Elena Domínguez tenía 27 años cuando la conocí. Era maestra de primaria, de 3er grado, en un pueblo cercano al mío, un lugar de calles empedradas, de casas con paredes de adobe pintadas de colores que ya se estaban desvaneciendo por el sol, un lugar donde todo el mundo se conoce, donde si estornudas en una esquina, en la otra ya saben que tienes gripa. La conocí primero no por lo que le pasó, sino porque era una feligresa de misa dominical, sentada siempre en la tercera banca, del lado izquierdo, con una libreta donde apuntaba cosas de sus alumnos, una mujer de risa fácil, de esas personas que uno mira y piensa, a ella no le va a pasar nada malo en la vida, porque tiene una luz que la protege. Miren, yo con los años he aprendido que ese pensamiento es una trampa. La luz no protege a nadie de la pérdida. Y Rosa Elena, unos meses antes de que esta historia comenzara, perdió a su hermana mayor, Adriana, de manera repentina. Un aneurisma, dijeron los médicos. 31 años, sin ninguna enfermedad previa, y de un día para otro ya no estaba. Yo oficié parte del funeral, junto con el párroco titular de allá, porque Rosa Elena me lo pidió específicamente. Dijo que mi voz le daba calma. Y ahí, en ese funeral, yo vi algo que en su momento no le di la importancia que merecía. Vi a una mujer que no lloraba. No porque no sintiera el dolor. Se le notaba en los ojos, en cómo apretaba las manos, sino porque parecía estar buscando algo. Buscando, literalmente, con la mirada, por encima del ataúd, por los rincones de la iglesia. La verdad, en su momento pensé que era shock. Ahora sé que estaba buscando una señal, cualquier señal, algo que le confirmara que su hermana seguía ahí, de alguna forma.
Y esa necesidad, esa hambre de contacto, es exactamente la grieta por donde entran las cosas que no deberían entrar. Pasaron como 2 meses. Rosa Elena seguía viniendo a misa, pero yo notaba que algo en ella se había apagado un poco. Menos risa, más ojeras. Un día, después de la misa de las 7, se quedó platicando conmigo en el atrio y me contó con una naturalidad que en ese momento no me alarmó tanto como debió, que una compañera del trabajo, una mujer que daba clases de educación física en la misma escuela, le había hablado de una señora que tenía el don de comunicarse con los que ya no están. Una curandera, le dijo, aunque la palabra curandera en ese pueblo se usa para muchas cosas, algunas buenas, de veras buenas, de hierbas y de fe popular sana, y otras que ya se meten en terrenos que no le corresponden a nadie tocar. Le pregunté a Rosa Elena, ahí mismo en el atrio, qué pensaba hacer con esa información, y ella, bajando la mirada, casi como una niña que sabe que va a hacer algo que no debe, me dijo: «Padre, nada más quiero saber si está bien, nada más eso». Y yo, la verdad, le hablé entonces del peligro de esas cosas. Le expliqué que la Iglesia no aprueba las sesiones espiritistas, que la manera correcta de honrar a un difunto es la oración, la misa, el recuerdo con amor, no ir a buscar contacto directo por vías que no entendemos. Ella me escuchó, asintió, y yo, tonto de mí, pensé que ahí había quedado el asunto. Miren, aquí quiero pausar un momento porque esto es importante. Yo no la culpo. El dolor hace cosas raras en la cabeza de las personas más sensatas. Y Rosa Elena era de las personas más sensatas que yo conocía. Pero el dolor no pide permiso a la razón. 3 semanas después me enteré, por otra feligresa, que Rosa Elena había ido a esa sesión, que había ido con su compañera de trabajo y 2 personas más a una casa en las afueras del pueblo, y que ahí esa mujer que se hacía llamar Doña Cande había hecho lo que ella llamaba una limpia con contacto. Le describieron después a Rosa Elena y ella a mí mucho más adelante, cuando ya todo se había puesto grave, exactamente qué pasó esa noche. Un cuarto pequeño, velas negras y blancas alternadas, un espejo grande cubierto con una tela morada, un plato con agua y sal y símbolos dibujados con tiza en el piso que, cuando yo los vi dibujados en un papel que Rosa Elena guardó por curiosidad, no correspondían a ninguna tradición católica, ni siquiera a ninguna tradición indígena local que yo reconociera con claridad. Eran, más bien, una mezcla, un batido de símbolos sacados de Internet, de libros de ocultismo comprados sin ningún criterio, combinados sin ningún conocimiento real de lo que significaban ni de los riesgos que implicaban. La doña Cande le pidió a Rosa Elena que trajera un objeto personal de su hermana. Rosa Elena llevó un anillo, uno que Adriana usaba siempre, con una piedra azul pequeña. Durante la sesión, la mujer entró en un supuesto trance, habló con una voz distinta y le dijo a Rosa Elena cosas que, en el momento, sonaron reconfortantes, que Adriana estaba en paz, que la cuidaba, que quería que Rosa Elena fuera feliz. Rosa Elena salió de ahí, según me contó después, sintiendo una especie de alivio momentáneo. Pero esa misma noche, ya en su casa, sola, con el anillo de su hermana de vuelta en su mano, escuchó por primera vez el sonido. Fue una respiración. Ella estaba en su cuarto, sentada en la orilla de la cama, mirando el anillo, y escuchó, clarísima, una respiración detrás de ella. No como la de una persona resfriada, ni agitada, una respiración lenta, profunda, casi como de alguien que estuviera esperando pacientemente a que ella volteara. Rosa Elena me dijo,
Y aquí les repito lo más cerca posible sus propias palabras, que en ese instante su cuerpo entero se puso rígido, que sintió el impulso de voltear inmediatamente, pero que algo, una especie de instinto animal, dijo ella. Le gritó por dentro que no lo hiciera, que si volteaba iba a ver algo que ya no podría dejar de ver. Se quedó así, congelada, escuchando esa respiración detrás de su nuca durante lo que ella calcula fueron unos 20, 30 segundos, aunque en momentos así, miren, el tiempo se estira de una manera que no tiene nada que ver con los relojes normales. Y entonces, tan de repente como había empezado, el sonido se detuvo. Rosa Elena volteó por fin. No había nadie. La puerta de su cuarto estaba cerrada, como siempre la dejaba. La ventana también. Se pasó esa noche con la luz prendida, sin dormir, diciéndose a sí misma que había sido su imaginación, que el duelo le estaba jugando trucos, que la sesión de esa tarde la había dejado sugestionada. Y la verdad, eso es lo que cualquiera de nosotros se diría también. Yo mismo, si alguien me contara esto en frío, sin conocer el resto de la historia, pensaría lo mismo. Sugestión, estrés, duelo mal procesado. El problema es que la respiración volvió, no esa noche, pero sí 3 noches después. Y esta vez, más cerca. Durante las siguientes 2 semanas, lo que empezó como un sonido aislado se convirtió en un patrón. Rosa Elena empezó a escuchar la respiración casi todas las noches, siempre detrás de ella, siempre cuando estaba sola, nunca cuando había alguien más en la casa. Su mamá la visitó un fin de semana y no pasó nada, lo cual, la verdad, en vez de tranquilizarla, la asustó todavía más, porque significaba que fuera lo que fuera, la estaba esperando a ella específicamente y sabía cuándo estaba sola. Empezó también a pasar otras cosas, objetos que aparecían movidos del lugar, pequeños, casi imperceptibles al principio. Un libro que amanecía boca abajo cuando ella lo había dejado boca arriba. Una silla del comedor que aparecía movida unos centímetros. El tipo de cosas que uno normalmente ni nota, pero que Rosa Elena, ya alerta, ya con los nervios de punta, empezó a catalogar mentalmente con una precisión casi obsesiva. La primera vez que me buscó de nuevo, después de aquella conversación en el atrio, fue casi un mes después de la sesión con doña Cande. Me llamó un martes por la noche, y su voz, yo llevo años escuchando voces de gente angustiada y uno aprende a distinguir el tono, tenía algo distinto. No era solamente miedo, era una especie de agotamiento, de estar cargando algo que ya no podía cargar sola. Me dijo, casi disculpándose: «Padre, sé que le dije que no era nada, pero creo que necesito hablar con usted». Y yo, la verdad, en cuanto colgué el teléfono, sentí ese peso en el estómago que uno aprende a reconocer con los años, ese peso que me dice, esto no es un caso más. Fui a su casa al día siguiente, por la tarde, con luz de sol todavía, porque en estos primeros acercamientos siempre prefiero ir de día, con calma, sin la carga emocional que trae la oscuridad. Rosa Elena me recibió con los ojos hundidos. Había bajado de peso visiblemente en pocas semanas, y lo primero que hizo fue mostrarme, casi con vergüenza, unos arañazos leves en la piel de su antebrazo izquierdo, 3 líneas paralelas, ya cicatrizando, que según ella habían aparecido una madrugada sin que ella recordara habérselas hecho. Yo le pregunté, con mucho cuidado, porque hay que descartar siempre lo humano antes de pensar en lo otro, si dormía bien, si había tenido episodios de sonambulismo antes, si estaba tomando algún medicamento. Ella me dijo que no, que nunca en su vida le había pasado algo así, y que además
Las marcas habían aparecido en un lugar de su brazo que a ella, físicamente, con su propia mano, le era casi imposible alcanzar con esa angulación. Le pedí que me contara todo desde el principio, sin omitir nada, y ahí fue cuando me confesó lo de la sesión con doña Cande. En ese momento, miren, yo sentí que las piezas empezaban a encajar de una manera que no me gustó nada. Aquí quiero pausar un momento, porque necesito explicarles algo que en la iglesia entendemos, pero que mucha gente afuera no entiende bien. Cuando alguien participa en un ritual de ocultismo, aunque sea con una intención que en el fondo viene del amor, como en el caso de Rosa Elena, que solamente quería sentir cerca a su hermana, se está abriendo una puerta. No es una metáfora bonita que usamos los curas para asustar a la gente. Es, en la experiencia de quienes hacemos este trabajo, una realidad concreta. Esos símbolos, esas invocaciones improvisadas, esos objetos usados sin conocimiento ni autoridad espiritual legítima, no son inofensivos solo porque la intención de la persona sea pura. La doña Cande, por lo que después investigamos con más cuidado, no tenía absolutamente ninguna preparación real, ninguna tradición seria detrás de lo que hacía. Mezclaba fragmentos de creencias distintas, sacados de donde fuera, sin entender ni respetar ninguna de ellas, con el único fin, sospecho, de cobrar por sus servicios a gente desesperada por el duelo. Y lo que sea que respondió esa noche en esa sesión no fue Adriana. Yo se los digo con toda la responsabilidad de mi ministerio. Cuando una persona fallecida está en paz, no necesita manifestarse a través de sesiones improvisadas con velas negras y espejos cubiertos. La fe católica nos enseña que la comunicación verdadera con nuestros difuntos ocurre a través de la oración, del recuerdo, de las misas que ofrecemos por su alma, no a través de invocaciones. Lo que respondió esa noche y lo que después empezó a seguir a Rosa Elena hasta su propia casa fue algo que se aprovechó de la vulnerabilidad de una mujer en duelo, de su necesidad legítima y humana de sentir cerca a su hermana, para entrar donde no tenía ningún derecho de entrar. Le expliqué esto a Rosa Elena con la mayor delicadeza posible, porque no quería que cargara con culpa, Eso es algo que siempre cuido mucho en estos casos. Le dije, usted no hizo nada malo en su corazón solo extrañaba a su hermana. El error fue de método, no de intención. Y ahora vamos a corregir ese error juntos. Ella lloró, ahí en su sala, por primera vez desde que yo la conocía en ese proceso. Un llanto largo, contenido durante meses, y yo simplemente me quedé ahí, acompañándola, sin apurar nada. Le expliqué a Rosa Elena que lo primero que teníamos que hacer era documentar todo con calma y con rigor, porque la Iglesia, antes de considerar siquiera un rito de exorcismo formal, exige un proceso de discernimiento cuidadoso. No cualquier fenómeno extraño es una posesión. La mayoría de los casos que a mí me llegan, la verdad, terminan resolviéndose con oración, con acompañamiento pastoral, a veces con la recomendación de que la persona también busque apoyo psicológico, porque el sufrimiento humano y lo espiritual muchas veces caminan juntos y no hay que tenerle miedo a pedir ayuda de ambos lados. Le pedí a Rosa Elena que empezaran a anotar, con fecha y hora, cada fenómeno que experimentara, por pequeño que fuera. Y le di, para empezar, algo muy sencillo: agua bendita para rociar su casa y la indicación de que rezara el rosario cada noche antes de dormir, no como un amuleto mágico, eso siempre lo aclaro, sino como un acto real de reorientar el corazón hacia Dios. Durante los primeros días después de mi visita, hubo una leve mejoría.
Rosa Elena me llamó al tercer día para decirme que había dormido casi normal 2 noches seguidas. Yo, la verdad, sentí un alivio genuino, pensando que quizás con esto bastaba, que el susto había sido real, pero que con oración y acompañamiento se resolvería sin necesidad de escalar más el caso. Miren, ojalá hubiera sido así de sencillo. Pero la noche del cuarto día, todo cambió. Rosa Elena me llamó pasada la medianoche, y su voz esta vez sí tenía terror puro, no el agotamiento de antes. Me contó que había despertado por un peso encima de ella, como si alguien estuviera sentado sobre su pecho, que no podía moverse, no podía gritar, y que en ese estado, con los ojos abiertos pero el cuerpo paralizado, escuchó la respiración otra vez, pero esta vez no detrás de ella, justo, dijo, encima de su cara. Y entonces sintió, y aquí ella dudaba mucho al contarlo, porque sabía lo que iba a sonar, que algo le susurró al oído, en una voz que no reconocía, algo que ella no logró entender del todo, pero que le dejó una sensación helada, como si le hubieran dicho su nombre completo, incluyendo su segundo nombre, uno que casi nadie usaba, ni siquiera su familia cercana. Ese fenómeno, el de la parálisis con presión en el pecho, muchos lo conocen como parálisis del sueño, y es real. Es un fenómeno neurológico documentado y siempre lo considero primero antes de pensar en algo más. Pero lo que me hizo tomar este caso con muchísima más seriedad fue el detalle del nombre. Eso no tiene explicación fácil, y sumado a los arañazos, a los objetos movidos, al patrón consistente de manifestaciones solamente cuando estaba sola, decidí que ya era momento de contactar al padre Anselmo. El padre Anselmo es un hombre que ha dedicado buena parte de su vida sacerdotal a este ministerio específico, con la autorización formal de nuestra diócesis y con una experiencia que a mí, con mis años, todavía me sigue enseñando cosas. Cuando le presenté el caso de Rosa Elena, con todo el detalle que había recopilado, las fechas, los fenómenos, la sesión de ocultismo como punto de origen, él me escuchó con esa calma que siempre me sorprende en él, sin apuros, tomando notas. Me hizo muchas preguntas que yo no había pensado hacer. Si Rosa Elena había notado cambios en su apetito, si había tenido reacciones extrañas al pasar cerca de la iglesia o de objetos religiosos, si alguna vez había hablado con una voz que no fuera la suya. Fuimos juntos a visitarla, ya los dos, unos días después, y fue en esa visita cuando presenciamos el primer fenómeno de manera directa. Los dos, no solo el relato de Rosa Elena, estábamos sentados en su sala, rezando juntos el rosario, algo que hacíamos como parte del proceso de discernimiento para observar sus reacciones ante la oración. Y en el segundo misterio, cuando yo pronuncié las palabras del Ave María, Rosa Elena se detuvo de golpe, dejó de rezar. Su mirada se quedó fija, no en nosotros, sino en un punto detrás de mí, sobre mi hombro derecho, y su rostro, miren, se transformó de una manera que yo no había visto nunca en ella. No era una expresión de miedo, era una expresión de desprecio, casi, una mueca que no correspondía a la Rosa Elena que yo conocía. El padre Anselmo, sin alterarse, sin levantar la voz, le preguntó directamente: ¿Quién eres tú? Y la respuesta que recibimos, una risa corta, seca, que salió de la garganta de Rosa Elena, pero con un timbre que no era el de ella, más grave, más áspero, confirmó lo que ya sospechábamos. El padre Anselmo, con la experiencia de tantos años, me dijo después, ya afuera de la casa, que este era un caso que requería la autorización formal para un rito de exorcismo mayor, porque los signos que habíamos presenciado, la reacción violenta a la oración, el cambio de voz,
el conocimiento de información privada que Rosa Elena nunca había compartido cumplían con los criterios que la Iglesia establece para este tipo de discernimiento. Aquí quiero ser honesto con ustedes sobre algo que la gente casi nunca entiende de estos procesos. No son rápidos. La Iglesia, con toda razón, es extremadamente cuidadosa antes de autorizar un exorcismo formal, porque un diagnóstico equivocado puede hacerle un daño terrible a una persona que en realidad necesita ayuda médica o psicológica, no un rito religioso. El padre Anselmo insistió, y yo estuve completamente de acuerdo en que Rosa Elena también fuera evaluada por un psiquiatra de nuestra confianza, un médico católico con quien la Iglesia colabora en este tipo de casos, precisamente para descartar cualquier condición que pudiera explicar los fenómenos desde un punto de vista clínico. Esa evaluación tomó casi 2 semanas, con Rosa Elena viviendo, mientras tanto, en casa de su madre, porque decidimos que no era prudente que siguiera durmiendo sola en su departamento durante ese periodo. El psiquiatra, después de sus evaluaciones, no encontró ninguna condición que explicara por sí sola el conjunto completo de los fenómenos, aunque sí notó, con razón, que Rosa Elena estaba atravesando un cuadro de duelo complicado y ansiedad severa, algo que, me explicó el padre Anselmo, no descarta lo espiritual, sino que muchas veces camina de la mano con ello. El sufrimiento emocional real puede ser, precisamente, la grieta que algo aprovecha para entrar. Con ese informe y con la documentación de los fenómenos que yo había recopilado, el padre Anselmo presentó el caso formalmente a nuestro obispo, quien, después de revisar todo, autorizó el rito de exorcismo mayor. Durante esas semanas de espera, Rosa Elena vivió lo que ella después describió como las semanas más duras de toda su vida. Los fenómenos, lejos de calmarse mientras esperábamos la autorización, se intensificaron, como si aquello que la habitaba supiera que el tiempo se le acababa. Hubo noches en casa de su madre en las que toda la familia escuchó golpes en las paredes. Hubo una noche, y esto me lo confirmaron tanto la madre como una tía de Rosa Elena que estaba de visita, en la que las luces de toda la casa parpadearon durante casi 1 minuto entero sin ninguna explicación eléctrica, justo cuando Rosa Elena, angustiada, había empezado a rezar en voz alta en su cuarto. La madre de Rosa Elena, mujer de fe sencilla pero profunda, nunca dejó de acompañarla ni un solo día, y eso, se los digo con toda sinceridad, fue tan importante para la recuperación de Rosa Elena como cualquier rito formal. El amor de una familia que no se rinde es, muchas veces, la primera línea de defensa. El rito se llevó a cabo un sábado, en una capilla pequeña, privada, que nuestra diócesis usa específicamente para este tipo de ceremonias, lejos de la parroquia principal, para proteger la privacidad de la persona y evitar cualquier tipo de espectáculo o morbo alrededor de algo tan delicado. Estuvimos presentes, el padre Anselmo, como celebrante principal, yo como asistente, 2 ayudantes más designados por la diócesis, y la madre de Rosa Elena, a quien se le permitió estar presente porque su presencia, en la experiencia del padre Anselmo, suele ser un ancla importante para la persona afectada. No les voy a describir cada detalle del rito en sí, porque hay partes de estos procesos que, por respeto a la disciplina de la Iglesia y a la dignidad de Rosa Elena, no me corresponde compartir con lujo de detalle, pero sí les puedo contar lo que viví, lo que sentí, porque eso es lo que ustedes vienen a escuchar de mí cada semana, el testimonio honesto de alguien que estuvo ahí. Desde el primer momento en que el padre Anselmo comenzó las oraciones formales, Rosa Elena entró en un estado de agitación
que yo no había presenciado antes en ella. Su cuerpo se convulsionaba de una manera que superaba con mucho lo que un cuerpo humano exhausto y ansioso normalmente haría. Habló en momentos con esa voz grave y áspera que ya habíamos escuchado, diciendo cosas, insultos, principalmente dirigidos al padre Anselmo, a mí, incluso cosas dolorosas dirigidas a su propia madre, cosas que el padre Anselmo me explicó después buscan precisamente quebrar la voluntad de quienes acompañan, sembrar la duda, el miedo, la culpa. Hubo un momento, ya avanzado el rito, que se los voy a confesar con toda honestidad, porque este podcast es, sobre todo, un espacio de verdad. Yo dudé. Sentí, por unos segundos, un miedo que me hizo cuestionar si estábamos haciendo lo correcto, si Rosa Elena iba a salir bien de todo esto. Fue un miedo humano, terrenal, el miedo de estar presenciando un sufrimiento tan intenso en una persona que yo apreciaba genuinamente. Y en ese momento, el padre Anselmo, sin dejar de orar, sin perder el ritmo de las oraciones formales, me miró un instante y con los ojos me dijo lo que después me dijo con palabras. Ya al final, la duda es normal, Salvador. Lo que no podemos permitirnos es dejar de orar. El punto más intenso llegó cuando el padre Anselmo, siguiendo el ritual formal, pronunció las palabras que exigen que la entidad revele su nombre. Hubo una resistencia larga, un forcejeo verbal donde la voz que salía de Rosa Elena intentaba desviar la pregunta, burlarse, cambiar de tema con una crueldad calculada. Pero el padre Anselmo, con una firmeza que solo da la experiencia de años en este ministerio, insistió, repitió la orden en nombre de la autoridad que la Iglesia le confiere y finalmente obtuvimos una respuesta, un nombre que no voy a repetir aquí, porque hay una tradición pastoral de no divulgar ciertos detalles específicos de estos ritos, no por misterio innecesario, sino por prudencia real. Después de esa revelación, algo cambió en la energía del cuarto, ¿eh? ¿Cómo explicarlo? Como si aquello, al ser nombrado, perdiera parte de su poder de ocultarse. El padre Anselmo continuó con las oraciones de liberación y Rosa Elena, en cierto momento, dio un grito que no fue de dolor, sino que sonó, más bien, como el grito de alguien que finalmente puede respirar después de mucho tiempo conteniendo el aire. Su cuerpo se desplomó, quedó inconsciente por unos segundos y cuando abrió los ojos de nuevo, eran sus ojos, los de siempre, los que yo había visto en la tercera banca de la iglesia, del lado izquierdo, con su libretita de apuntes de sus alumnos. No les voy a mentir diciendo que todo terminó ahí, de manera limpia y perfecta, como en las películas. La recuperación de Rosa Elena tomó varios meses. Físicamente quedó agotada durante semanas, con un cansancio que el mismo psiquiatra que la había evaluado describió como comparable al de una persona que atraviesa un trauma físico severo. Emocionalmente, tuvo que procesar no solo el duelo original por su hermana, que seguía ahí intacto, sino también el miedo residual, la vergüenza que sintió durante un tiempo por haber dejado entrar a aquello, aunque yo, cada vez que hablábamos, le insistía en que la culpa no le correspondía a ella, sino a quien se aprovechó de su dolor. Rosa Elena continuó su proceso de sanación con acompañamiento pastoral regular, siguió también con apoyo psicológico, porque como les he dicho siempre en este podcast, lo espiritual y lo emocional no compiten entre sí, caminan juntos. Volvió a dar clases después de unos meses, con su misma risa fácil, aunque ella misma me dijo, en una conversación que tuvimos ya casi un año después de todo esto, que había una parte de ella que ya nunca sería exactamente igual. «No es algo malo, padre», me dijo.
Es solo que ahora sé cosas que antes no sabía. Sé lo frágil que puede ser todo, y sé, también, lo fuerte que puede ser la fe cuando de veras se necesita. En cuanto a doña Cande, la mujer que dirigió aquella sesión original, dejamos de tener noticias directas de ella, aunque supimos, por comentarios del pueblo, que se había mudado a otra región, y que hubo, después de todo este caso, más familias en el pueblo que decidieron alejarse de ese tipo de prácticas. No es que yo me alegre de que alguien más haya pasado por algo similar antes de aprender la lección. Me alegra, más bien, que el testimonio de Rosa Elena, que ella misma autorizó compartir de manera protegida en este espacio, le haya servido de advertencia a otros. Miren, cada caso que yo vivo en este ministerio me deja algo, una lección que se queda conmigo mucho después de que el caso en sí se resuelve. Y con Rosa Elena, la lección más grande no fue sobre demonios, ni sobre rituales, ni siquiera sobre el poder de la oración, que por supuesto también está ahí. La lección más grande fue sobre el duelo, sobre cómo el amor que sentimos por alguien que ya no está puede, si no lo canalizamos bien, convertirse en una puerta abierta hacia cosas que ese amor jamás pretendió invitar. Adriana, la hermana de Rosa Elena, no necesitaba una sesión con velas negras para que su memoria siguiera viva. Necesitaba, como necesitamos todos los que perdemos a alguien, ser recordada con oración, con las historias que se cuentan en las sobremesas, con las misas que se ofrecen por su alma, con la vida que sigue viviéndose en su honor. Rosa Elena, al final, entendió eso, y hoy, cuando alguien en el pueblo pierde a un ser querido, es de las primeras en acercarse, no para hablar de sesiones ni de contactos, sino para decir: vamos a rezar juntos, vamos a recordarla como se debe. Y aquí quiero pausar un momento antes de despedirme para hablarles directamente a ustedes, los que me escuchan cada semana. Si están pasando por un duelo, si sienten esa necesidad tan humana, tan comprensible, de buscar una señal, un contacto, algo que les confirme que la persona que perdieron sigue cerca, les pido, de corazón, que no busquen esas respuestas en lugares que no conocen, con personas que no tienen ninguna preparación real. Busquen a su comunidad de fe, busquen la oración, busquen, si hace falta, también el acompañamiento profesional de la salud mental, porque no hay nada de malo, nada de débil en pedir ayuda de ambos lados. El amor por quien ya no está no necesita atajos peligrosos, necesita paciencia y necesita fe. Esta ha sido la historia de Rosa Elena Domínguez, la maestra que sintió una respiración detrás de ella antes de voltear y que, gracias a Dios, gracias a la fe de su familia y gracias al trabajo incansable del padre Anselmo, hoy sigue aquí, dando clases de 3er grado con su libretita de apuntes, sentada cada domingo en la 3ª banca del lado izquierdo. Gracias por acompañarme una semana más. Si este relato les tocó de alguna manera, si conocen a alguien que está pasando por un duelo difícil, compártanselo. Y como siempre les digo, recen, aunque sea un poquito cada día. Nunca sabemos cuánto necesitamos esa costumbre hasta que de verdad la necesitamos. Nos escuchamos a mañana. Que Dios los bendiga a todos.